días. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Muy bien, bienvenido. Gracias, un placer. Un, un gusto estar acá con usted compartiendo este espacio virtual. Ya, Le doy la bienvenida. Gracias al universo tenemos la oportunidad de conversar a través de estos medios digitales y aprovechar la tecnología para contactarnos, comunicarnos y compartir saberes, enriquecernos con conocimientos día a día, que es lo importante. Nuestro rol como investigadores, como estudiosos, pues nos lleva siempre a compartir y a ese deseo de entrelazar esos conocimientos desde las diferentes áreas. Y hoy pues nos encontramos bajo este espectro tecnológico con la posibilidad de compartir sobre esta asignatura, esta unidad curricular que lleva por nombre Filosofía de la Matemática. Como ya allí se indica, mi nombre es Ángela Torres y compartiré pues con ustedes este espacio para dilucidar algunas inquietudes respecto a las posiciones filosóficas que han acompañado el desarrollo y crecimiento del conocimiento matemático. Naturalmente, abordar este tema implica hacernos algunas preguntas. Primero deberíamos preguntarnos qué es la matemática. Segundo, ¿qué hacen los matemáticos o quiénes son los matemáticos? Y en tercero, en realidad, ¿en qué consiste la filosofía de la matemática? Considero que de las tres interrogantes, la segunda que hacen los matemáticos es la más fácil de responder, puesto que si nos ubicamos dentro de ese campo, reconocemos que nosotros estamos acostumbrados a construir conocimiento reconociendo entidades y, por supuesto, estudiando las propiedades de esas entidades. Sin embargo, la respuesta a qué es la matemática no es tan fácil. Diferentes posiciones se han manejado al respecto, diferentes prismas, pero la reconocemos como una ciencia amplia y en continuo crecimiento. Aún a pesar de que se han establecido unos sustentos muy sólidos, todavía siguen habiendo aportes importantísimos de parte de personas que se dedican a profundizar en este campo. ya, En cuanto a la filosofía de la matemática, pues allí sí tenemos la oportunidad de sugerir, si se quiere, que hay más amplitud para ofrecer una respuesta. Por ejemplo, en el caso de la definición, pudiéramos considerar lo que nos indica Cobreros, quien nos señala que la filosofía de las matemáticas es la reflexión filosófica sobre la ontología, la epistemología, el desarrollo y los métodos de las matemáticas. Es muy amplia, es muy concisa, abarca todos los aspectos epistemológicos, ontológicos y sobre todo los métodos. Ahora, si nosotros pretendemos comprender un poco más lo que es la filosofía, ampliar ese horizonte comprensivo, pues nos lleva a comprender también que como parte de la filosofía general, la filosofía de la matemática se ve afectada por los elementos, digamos, ideológicos del momento en el cual la matemática se ha desarrollado. Por eso traigo a colación este pensamiento, esta frase de Barceló, bastante reciente, donde dice, como los filósofos que fundaron la tradición clásica en la filosofía de la ciencia del siglo XX eran filósofos generalistas, entonces no es de sorprender que su objetivo dentro de la filosofía de las matemáticas era acomodar el quehacer y conocimiento matemático dentro de sus sistemas filosóficos. Es decir, acomodar el conocimiento matemático dentro de su teoría epistemológica del conocimiento humano en general. Claro, ellos eran filósofos puros, filósofos generales, y lo que pretendían era acomodar la verdad matemática dentro de ese contexto epistemológico, darle un cierto carácter de rigor filosófico, de rigor en cuanto a axiomas, pero dentro de ese prisma particular que se estaba manejando. Es interesante reconocer cómo en función de los pensamientos de la época, de la impronta particular que esos pensamientos asignaban, pues la matemática se fue desarrollando de manera vertiginosa, pero también con un cambio dinámico muy amplio. Reconocemos tres periodos muy importantes que son los que vamos a tratar a lo largo de la asignatura.
el periodo empirista que se rompe y racionalista que se cruza la frontera para llegar al logicismo, luego el formalismo y en tercer lugar el intuicionismo. Entonces esos son los elementos que pudiéramos abordar. Realmente, como aquí se indica, eran filósofos puros. Quizás una deuda que se mantiene desde esa época es que no se combinó, no se fusionó apropiadamente el pensar filosófico con el desarrollo matemático puro, porque al fin y al cabo pues, era lo deseable, pero no necesariamente los que abordaban esos pensamientos manejaban las dos áreas. Algunos sí lo hicieron. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de la matemática, estamos hablando de entidades, ¿sí? Estamos hablando de objetos como tal. Y en un primer instante, cuando la matemática surge, se ubica dentro del empirismo. Es decir, no habían entidades abstractas, no habían entidades no tangibles, sino que se buscaba un mecanismo cognoscitivo para acercarse a la naturaleza, para acercarse a la realidad, para acercarse a los objetos. Entonces, desde los inicios, desde Platón, desde la escuela escolástica, pues siempre hubo un acercamiento a la realidad que se rompió posteriormente, porque posteriormente pasó a ser abstracta. No obstante, por ejemplo, la escuela escolástica ubicó a la matemática en el segundo lugar de abstracción, solamente detrás de lo que ellos llamaban la física, pero la física realmente era todo el conjunto de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales sí se acercaban a los objetos tangibles, sí valoraban fenómenos que nosotros visualizábamos, mientras que la matemática la ubicaba en un segundo lugar. Su acercamiento no era tan claro desde la perspectiva escolástica. Por supuesto que estamos diciendo que en este crecimiento de la ciencia, en este crecimiento del conocimiento matemático, pues la historicidad ha tenido su factor de peso. Cada periodo, cada momento histórico ha tenido sus autores principales, sus actores esenciales y fundamentales. Entre ellos, pues podemos destacar naturalmente desde la escuela de Platón, la escuela escolástica, eh, no podemos descartar a Leonardo da Vinci, Leibniz, Newton y toda esa secuencia de valiosos matemáticos que no solamente eran matemáticos, por ejemplo, por el caso de Da Vinci, que combinaba otras áreas, hicieron sus aportes y hicieron con su impronta el cambio apropiado en la perspectiva epistemológica y filosófica de la matemática. En función de esto, me gustaría entonces plantear cómo ha cambiado este posicionamiento respecto a qué es lo que estudia la filosofía de la matemática. En general, Cobreros nos indicaba en su definición que estudiaba lo epistemológico, lo ontológico y el desarrollo del conocimiento. Pero hay un clásico que es el que quisiera tomar como referencia, que es el doctor Ángel Ruiz, quien en 1990, hace unos años atrás, unas décadas atrás, postuló en su texto Filosofía Matemática, que realmente la naturaleza de las matemáticas consta de dos partes, y esa naturaleza como tal está imbricada dentro de lo que es el pensamiento filosófico. Entonces, él asume dos vertientes. En la primera nos dice que en las matemáticas interviene el objeto, el sujeto y la sociedad. Y esto impacta que este doctor nos indique que la sociedad es parte interviniente de las matemáticas. Porque si vamos al caso y recordamos, en sus inicios, lo más importante era tratar de relacionar el conocimiento matemático con la realidad, explicar los fenómenos tangibles. Pero aquí entonces abarca un aspecto un poco más amplio, sociedad. Las necesidades sociales pareciera que entonces mueven, motorizan esos cambios y entonces tienen una intervención bastante influyente. Distintas posiciones en filosofía de las matemáticas han enfatizado uno u otro punto de estos elementos, pero solo si se tienen en cuenta los tres nos hacemos una idea de cómo operan. Ya para Ruiz hay una combinación, hay una triada entre objeto, sujeto y sociedad. Si recordamos, en México, a nivel latinoamericano, se dio un movimiento vinculado con lo que nosotros conocemos como la matemática estructuralista y la sociocultural. Entonces, hay diversos autores, como por ejemplo Mancera, que nos hacen ver que la matemática puede generar inclusive un cambio social.
Es una perspectiva antropológica un poco más reciente, pero de una u otra forma, esta situación particular, la tríada objeto, sujeto, sociedad, está presente en esa perspectiva. La segunda vertiente que nos plantea Ruiz es que no basta con tener en cuenta los distintos aspectos de estos tres elementos. El papel de cada uno varía según épocas históricas, según los tipos de problemas o según las partes de las matemáticas que se estén estudiando. Esto nos dice, por supuesto, que no podemos negar que esta combinación es compleja. No solamente es la época, son los intereses, es la impronta de los filósofos, son las necesidades sociales, es el límite que le da la imaginación del hombre a esa búsqueda de conocimiento, porque en cada momento ha habido un interés particular y entonces en cada época se ajusta ese interés a las necesidades sociales. Ahora sí comprendemos por qué la triada consta de este punto llamado sociedad. Me detengo un minuto porque me gustaría conocer algún compartir de tu parte antes de proseguir. Eh, no sé si te llama la atención el hecho de que estemos hablando de sociedad, objeto, sujeto como una tríada particular dentro de la naturaleza de la matemática. Te escucho y continuamos. ¿Quisieras hacer algún aporte en este sentido? No, profesora, bueno, no, un comentario nomás que, verdad, suena un poco disruptivo, ¿no? Porque uno ve la matemática estrictamente como un tema numérico, un tema de teorema, ¿ya? Y lo menos que uno se imagina es, ya, hay una implicación realmente significativa en lo social. Bueno, evidentemente este planteamiento es así, ¿ya? Y yo me imagino que tiene que ver con el hecho de que la matemática no solamente existe en el contexto, vamos a decir, de la descripción numérica de un fenómeno, sino de la solución de problemas reales, prácticos, ¿ya? Eso es lo que yo veo, pues, es donde está la implicación. Así es. Aunque nosotros nos ubicamos en un plano muy formalista, aunque nosotros procuramos siempre ubicarnos en un esquema axiomático formal de demostración, eh, a mi modo de ver, hay dos vertientes: la necesidad social como tal y la necesidad de satisfacer la curiosidad intelectual del hombre, del matemático. Por eso nos movemos dentro de lo tangible y lo intangible. Cuando nos ubicamos en lo tangible, se hace, digamos, más clara la relación objeto, sujeto, sociedad. Cuando nos movemos dentro de lo intangible, pues es la imaginación, digamos, el motor que vuelve dinámico este proceso de desarrollo de conocimiento matemático. Bien, en todo caso, traigo una idea que Fernando Leal, quien fue el autor que desarrolló el prólogo del texto de Ruiz, nos ubica y nos plantea respecto al lugar que ocupa el pensamiento dentro del desarrollo del conocimiento matemático. Si estamos diciendo que la matemática se mueve sobre esa triada, objeto, sujeto, sociedad, desde el punto de vista de Ruiz, y si estamos hablando de la historicidad, porque hay elementos sociales e históricos que han determinado el desarrollo de ese conocimiento, Fernando nos agrega algo adicional. Aquí nos dice, el pensamiento, cuando se da, no es necesariamente claro y distinto, y es lo que nos hace libres y propensos a mejorar nuestra conciencia por nuestra imaginación. De alguna manera es ese pensamiento el que dinamiza ese proceso y ese progreso del conocimiento matemático dentro del momento histórico. No podemos negar que a partir de ciertos instantes el crecimiento de la matemática ha sido pues vertiginoso, pero dentro del campo más de lo abstracto, porque ya la aplicabilidad se mueve hacia otras áreas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de ciencia de datos, uno de los elementos fundamentales de apoyo a la ciencia de datos es la matemática junto a la estadística y la informática. Por tanto, allí vamos a ver la aplicación. Pero lo intangible siempre se ha movido en el campo de la imaginación, como ya lo habíamos dicho. Ruiz en su texto acota que no es posible eliminar el papel de la opinión subjetiva y personal. Pareciera entonces que esta imaginación también va de la mano con este papel subjetivo del investigador y este papel subjetivo de, el matemático que busca incrementar el campo de conocimiento y que busca hacer nuevas creaciones.
Tan importante es ese pensamiento y esa imaginación que su fusión pues permite, digamos, adentrarnos o sumergirnos en un campo de abstracción muy profunda. Por ejemplo, comprender el comportamiento de los cuarteniones, ¿sí? Comprender el movimiento de los fractales, conocer el comportamiento de muchos fenómenos que parecieran simples y están en la naturaleza, pero que tienen una complejidad matemática que es difícil percibir en un momento determinado. Avanzamos así y entonces acoto esta idea que sobreviene de los pensamientos de Ruiz. Nos indica lo siguiente: desde la antigüedad griega hasta nuestros días, la visión racionalista sobre las matemáticas, es decir, aquella en la que se afirma el rol predominante del sujeto, contrapuesto al del objeto epistémico, ha sido una constante en la conciencia occidental. Entonces, vamos a visualizar cómo ha venido este cambio. Surge la necesidad de que la matemática explique fenómenos físicos, fenómenos tangibles, pero el pensamiento del hombre le asigna cierto elemento subjetivo. Aparte de eso, las necesidades sociales e históricas colocan su impronta. Sin embargo, desde la antigüedad y hasta los momentos actuales, siempre el viso de racionalismo es el que más se ha distinguido. A pesar de que hay diferentes corrientes, como el intuicionismo o el formalismo, el racionalismo es el que ha tenido el mayor peso. Y aún nosotros, en nuestra posición de estudiosos de la matemática o de educadores, donde procuramos transmitir esta serie de conocimientos, nos ubicamos en posiciones muy racionalistas. Ni siquiera empíricas, porque en un primer momento lo que me interesa es hacer uso de una esquematización axiomática, formalista de la matemática para transmitir ese conocimiento de un modo más formal y más sólido a los estudiantes. Pero entonces, el objeto como tal no es el predominante, sino es el sujeto con su racionalidad el que determina el acercamiento al conocimiento. Al menos así lo plantea Ruiz y desde nuestro punto de vista, pues tiene una claridad porque realmente se mantiene como un pensamiento vigente, aún en los actuales momentos. Vale entonces la pena preguntarnos si en realidad nosotros, como estudiosos de la matemática y el conocimiento matemático como tal, se ha movido dentro del racionalismo, entonces preguntarnos realmente cuál ha sido una visión sobre las matemáticas dentro del empirismo. Recordemos que inicialmente la matemática ocupó el segundo lugar de abstracción según la escuela escolástica, pero este lugar, digamos, fue alejándose, sí, fue distanciándose, porque luego, en la búsqueda de la formalidad, los estudiosos se dieron cuenta de que no era posible acercarse siempre a un objeto tangible. En la actualidad, por ejemplo, vale la pena mencionar los estudios de Godino, quien determina que los análisis didácticos o los análisis de la enseñanza de la matemática como ciencia siempre deben considerar objetos matemáticos no ostensibles. Hablar de conjuntos numéricos, hablar de un número natural o hablar de un número irracional, por supuesto nos ubica en la visualización imaginaria de un objeto no ostensible. No es tangible y como tal, eso le da un referente complejo a ese objeto. Y entonces el análisis didáctico que Godino propone se aleja del empirismo. Inclusive, también se aleja del racionalismo porque él trata de ubicar es el punto de convergencia entre lo que se pretende enseñar al estudiante y lo que el estudiante capta como tal. Y allí entra en juego la fusión y la conexión entre sentido y significado del objeto matemático. Entra en juego también la combinación entre la aspiración del docente, la aspiración de la institución y lo aprovechado por el estudiante, es decir, el conocimiento personal contrastado con el conocimiento institucional. Él no lo llama conocimiento, él lo llama significado personal del estudiante y significado institucional aspirado por la institución. Entonces, de alguna manera, esta lucha entre el empirismo y el racionalismo se ubica también en los tiempos actuales. Si uno pretendemos ubicar el empirismo en esa época, pues las verdades poseían en cada situación un referente físico casi inmediato, como ejemplo la física o la química.
Todo dentro del contexto de un empirismo duro, que hacía de la mente apenas una cera donde el objeto empírico imprimía sus huellas. Esa es la posición inicial del empirismo y hacia esa posición se pretendía acercar la matemática. Pero en aquel momento se da una fractura porque ciertas escuelas, como por ejemplo el Círculo de Viena, aparte del influjo de otros poderosos, influyentes matemáticos y filósofos, determinaron que las matemáticas no se referían al mundo exactamente. Tal vez parte de los objetos sí explicaban el mundo, pero las matemáticas como tal no se referían al mundo. Y este fue el punto de quiebre entre el empirismo y el racionalismo. Surge entonces una nueva posición y es la posición positivista, donde la evidencia sintáctica pasa a ser el elemento más fuerte donde se consolida el conocimiento matemático. Entonces, ya no es la comprobación dentro del mundo físico, ahora es una evidencia sintáctica. Y es cuando surge la importancia del lenguaje matemático, de la aritmética, de lo que se denomina algebrización del conocimiento y la búsqueda de, digamos, la formalidad axiomática como forma de corroborar el conocimiento. Me detengo un momento. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Tienes alguna duda? ¿Puedo proseguir? ¿Tú me dices? Buenos Excelente. días, profe. Perdón que les interrumpa de Buen pronto. día. Sí, mi nombre es Ismael Yepes, de antemano. Perdón, Carlos. Mil disculpas por estar un poco atrasado. Sin embargo, acá en la hora de Ecuador es una hora antes, según el cronograma, pero veo que ya entramos y ya estaban iniciados. De mi parte es un placer estar aquí y un cordial saludo. Me siento muy satisfecho en su clase. Eso quería decir. Bien. Gusto saber que está con nosotros y gusto saber que se siente pues satisfecho de compartir este pequeño espacio virtual para crecer, porque la idea es esa, crecer y en este influjo de ideas, pues rescatar aquello que ha sido valioso desde el punto de vista filosófico y que algunas veces pues lo desvinculamos mucho de la enseñanza de la matemática. Entonces, como les estaba diciendo, ese empirismo se rompe y se da paso a una nueva ventana de conocimiento que es la neopositivista, donde pretendemos que la evidencia sintáctica y el uso del lenguaje pues entre en juego. En esta época, en este momento histórico, a partir de la inmersión en el conocimiento del Círculo de Viena, es importante el lenguaje, el papel del signo, el papel del símbolo y el significado del signo y del símbolo. Entonces, viene una lucha ya desde otra perspectiva. Así entonces, llegamos al siglo XIX. Ruiz nos indica que en este periodo de tiempo, la abstracción y la búsqueda del rigor lógico fueron los elementos que apuntalaron la búsqueda de conocimiento matemático. Aún estaba presente el racionalismo, sin embargo, la búsqueda en general era ubicarnos en el camino de la lógica. Por eso el logicismo pasa a ubicarse en un primer plano. Fíjense cómo hemos ido avanzando. Empirismo, relación con la naturaleza, racionalismo, búsqueda de evidencia sintáctica y ahora buscamos el logicismo, donde hay una explicación absolutamente lógica y racional para cada fenómeno o para cada abstracción desde el punto de vista matemático. Uno de los autores y uno de los estudiosos que mayor influencia tuvo durante este siglo XIX y cuyas obras marcaron pauta en lo que fue el sendero a seguir desde el punto de vista filosófico de conocimiento matemático fue Gödel. Allí, los resultados alcanzados por este estudioso implican que cualquier formalismo suficientemente fuerte para expresar la teoría elemental de números es incompleta. Fíjense que esto impresiona. Aun cuando le da valor al formalismo, indica que cualquier formalismo, en el caso de los números en particular, es incompleto. Entonces, ¿cuál es el otro elemento que debe agregarse? ¿Sí? ¿Qué entonces se está buscando detrás de este movimiento filosófico? Caben dudas, porque entonces si estamos ubicados dentro de un formalismo,
con un pensamiento racionalista, buscando el logicismo, que es lo que hace falta para consolidar el pensamiento matemático. Entonces, digamos, influjos de Gödel marcaron pauta para abrir camino hacia otros senderos de conocimiento. Allí entonces se nos dice que el intento de la fundamentación de la matemática entraba en crisis. Si realmente hemos avanzado y estamos en el campo de la lógica y no nos sentimos conformes con la lógica, entonces, ¿hacia dónde seguimos? Viene la crisis y vienen las críticas al racionalismo y por eso entonces debe introducirse un nuevo tipo de pensamiento. Ese nuevo tipo de pensamiento, por supuesto, que nos conduce hacia el formalismo, hacia allá vamos. Planteamos entonces la siguiente idea, extraída de Ruiz de su texto de filosofía matemática. Nos dice lo siguiente: las matemáticas se pueden entender a partir de una epistemología que enfatice una relación mutuamente condicionante entre el objeto y el sujeto epistémico. Quizás aquí hay parte de la respuesta a esas dudas y a esas crisis planteadas en la diapositiva anterior. Es decir, ¿de dónde sale la crisis? Bueno, parece que el simple hecho de utilizar el racionalismo no es suficiente. El simple hecho de ubicar un formalismo explicativo para el conjunto de los números no es suficiente. Hay que buscar una relación condicionante entre lo que se pretende estudiar y el sujeto epistémico que se está acercando a ese conocimiento. Entonces, parece desde aquí el pensamiento, los intereses, las nuevas visiones de ese sujeto epistémico van a entrar en juego y va a empezar a abrir camino a algo nuevo, al intuicionismo. Es decir, la imaginación del sujeto epistémico va a crear nuevos elementos, pero por supuesto que esos elementos van a estar dentro del campo de lo abstracto, porque la matemática ya se está alejando poco a poco de la formalidad de los objetos tangibles y se está acercando entonces a un nuevo campo como es el intuicionismo. Ruiz agrega lo siguiente: se precisa de una epistemología que apuntala el papel activo, no pasivo ni receptivo, tanto del objeto como del sujeto. Entonces, hay una nueva visión donde va a haber un crecimiento mutuo, donde el sujeto epistémico que estudia y que hace que el conocimiento se genere, entra en una dinámica con el objeto para modificarlo, para transformarlo, para hacerlo crecer a su gusto. Entonces, el sujeto, desde el punto de vista epistémico, dinamiza el conocimiento en esta relación, pero también el objeto, al cambiar, hace que el sujeto busque nuevos caminos. Entonces, el conocimiento va a ser por esta combinación prácticamente dialéctica entre lo que se pretende estudiar y el sujeto que está creciendo. Por eso, entonces, provienen muchas demostraciones de teoremas y muchas refutaciones por parte de otros, porque el sujeto y el objeto pasan a ser elementos de relación dinámica, donde el conocimiento se genera a partir de la crisis de una concepción y la apertura hacia una nueva forma de ver ese concepto. Agregamos lo siguiente: hay que afirmar el papel del factor social en la realidad epistemológica de una manera independiente, autónoma, condicionante y activa. Esto último proviene de la perspectiva que Ruiz maneja respecto a lo que comentábamos al inicio, respecto a la triada objeto, sujeto, sociedad. Es decir, el factor social es importante. Este factor social de alguna manera engloba el factor histórico, porque el factor histórico envuelve todo el pensamiento filosófico de la época, pero el factor social se encuentra dentro de la necesidad de un contexto específico. Entonces, Ruiz asegura que este factor social es, digamos, influyente, decisivo en el crecimiento del conocimiento matemático y por eso tiene que ubicarse como un factor independiente y activo dentro de la generación de este conocimiento. Proseguimos y apuntando otros elementos que también ha señalado Ruiz en su texto y que se mantienen como obra de referencia para todo estudio de la filosofía matemática. Él nos indica lo siguiente: no se puede prescindir de una relación cognoscitiva con el sujeto, con sus límites y sus condiciones, que intervienen precisamente para determinar la naturaleza del objeto cognoscitivo. Si bien sabemos que los dos se fusionan y armónicamente se relacionan sujeto y objeto, pues no se puede prescindir tampoco de la relación que tiene el sujeto con sus necesidades, el sujeto con sus intereses y con sus condiciones y sus límites particulares.
Entonces, esto es un movimiento complejo donde el hombre, llamado sujeto epistémico, pues siempre ha estado marcando la pauta, pero también se ha visto influenciado de una manera connatural por el contexto histórico, por el contexto social y por su propia imaginación. En síntesis, el objeto es subjetivizado o subjetivado, como algunos también lo dicen, y el sujeto es objetivizado. Es decir, el objeto se impregna de la impronta particular que el sujeto epistémico le aborda. El objeto se ve desde el prisma particular que el investigador le quiera colocar. Y por su parte, el sujeto es objetivizado porque de alguna manera, pues también asume la forma del objeto que está estudiando. Entonces, uno depende del otro. Por supuesto, pareciera inicialmente que el sujeto es el que tiene la mayor fuerza en la relación y es el que puede determinar los cambios. Pero algunas veces ese objeto, por ser intangible, tiene características que nosotros no reconocemos. Por ejemplo, los cuartaniones. ¿Cuáles son las propiedades de los cuartaniones? Entonces, en la medida en que estamos objetivando esa relación, pues en esa misma medida esta, digamos, relación dinámica y dialéctica entre objeto-sujeto se hace más fácil de comprender. Avanzamos así y entonces ubico una idea que nos ha planteado Ruiz respecto al carácter histórico de la matemática. Ya hemos dicho que ese conocimiento matemático se aborda en función del prisma filosófico particular del momento y por eso han habido periodos notables de crecimiento en este campo de la ciencia, pero él nos indica lo siguiente. Si las matemáticas deben verse como construcciones en las cuales intervienen el objeto y el sujeto y también lo social, en las proporciones que correspondan, entonces la construcción matemática debe verse como un acto histórico. Es decir, la construcción matemática es histórica. Histórica porque proviene de la relación objeto-sujeto social. De allí la referencia a los autores mexicanos que le mencionaba, entre ellos Mancera, donde ubican la enseñanza de la matemática desde una perspectiva sociocultural, donde no solamente tomamos lo importante del contexto para hacer crecer el conocimiento matemático, sino que tomamos el contexto para ver sus necesidades y generar conocimiento. Entonces, la relación objeto-sujeto está dentro del soporte de lo social y se crea un círculo de relaciones entre los tres elementos que generan conocimiento, que generan aprendizaje y cuyo análisis didáctico puede ser mucho más fácil de comprender. Esta perspectiva pues también es asumida por Godino más adelante en épocas actuales, a partir del año 2007, que crea su nueva teoría de análisis didáctico, pero siempre lo social está inmerso y subyace, aun cuando no se vea de fácil manera, pues realmente la matemática tiene su huella histórica y su impronta histórica. Ahora bien, reconociendo estos elementos que caracterizan la relación del conocimiento matemático con su entorno, debemos asimilar un poco qué es el logicismo, que es donde se ubica el pensamiento de Frege, que es el autor al cual vamos a estudiar en la primera unidad. Por eso es necesario asimilar un poco más esta perspectiva filosófica, procurando revisar cuáles eran sus posicionamientos. ¿Qué consideraba él como concepto? ¿Qué era para él idea? ¿Qué consideraba como pensamiento? ¿De quién se dejó influenciar? Y entonces vamos a visualizar el logicismo a partir de ciertas aristas. Por ejemplo, para poder analizar lo que es la visión de Frege como uno de los principales autores representantes del movimiento logicista, es preciso analizar el proyecto que desarrolla Russell primero. De alguna manera, eh, estos dos autores dan las bases de lo que es el logicismo en su periodo histórico temporal. Entre los dos crean las bases, pero también se hacen mutuas críticas y en algunos momentos se encuentran convergencias. Por tanto, son los dos autores que establecen el sustento teórico para poder comprender este movimiento filosófico denominado logicismo. Antes de ellos, no podemos negar los aportes que hicieron Descartes y Leibniz,
porque esos aportes intelectuales son realmente un punto de partida para Frege en su proyecto logicista. Entonces, en un momento determinado, Descartes y Leibniz hacen ciertos aportes, pero no se ubican en el racionalismo, no se ubican en el intuicionismo, sino que tienen, en el caso de Descartes, un posicionamiento filosófico bastante alejado de lo que el matemático actualmente pudiera considerar. Recordemos que Descartes le daba un gran peso al poder de Dios sobre los fenómenos matemáticos. Entonces, todo lo creado por Dios tenía una explicación matemática. Todo lo creado por Dios tenía una lógica implícita, pero algunas lógicas implícitas no eran necesarias demostrarlas. Por tanto, él se abocaba a todos esos otros elementos inconclusos. Pero el poder divino que él le otorgaba al conocimiento era innegable en su obra. Leibniz también tiene cierto toque de divinidad en sus conceptos previos y establece ciertos conocimientos o ciertas nociones como verdaderas sin posibilidad de refutar. Es decir, lo divino es la verdad. Lo creado por Dios es la verdad. Y a partir de allí, lo que no se comprenda sí debemos explicarlo. Entonces, es el posicionamiento de los dos. Y a partir de ellos, entonces, Frege busca la lógica de los fenómenos. Busca la lógica explicada a través de un lenguaje matemático y a través de la simbología para poder establecer un conjunto axiomático que le dé solidez al conocimiento matemático como tal. Por una parte, vale la pena recordar que desde el punto de vista del pensamiento de Descartes, la axiomática cartesiana aparece con ese deseo de toda metafísica por abarcar y agotar con el pensamiento de una vez y para siempre toda la extensión del ser. O sea, la matemática a través del pensamiento podía explicar absolutamente toda la naturaleza, porque la naturaleza había sido creada por Dios y por tanto toda tenía lógica. En consecuencia, la matemática explicaba a través del pensamiento toda la extensión del ser y del mundo también. Para Leibniz, por su parte, existía también la conexión divina, como ya lo hemos dicho. Las leyes de la matemática y la naturaleza poseen una armonía preestablecida por designio divino. Aún, por ejemplo, en las escuelas de música, en los estudios de musicología, se trata de establecer la relación divina entre música y matemática, ¿sí? Y naturaleza. En el campo de la biología, de los estudios de ecología, también hay conexiones entre matemática, divinidad y naturaleza. Entonces, de alguna manera, este pensamiento subyace ahora en los tiempos presentes. También se hace mención al postulado de la deductibilidad y la axiomática, porque esos eran los dos factores que para Leibniz eran no decisivos. Lo deducible y lo explicado a través de axiomas era la verdad. Por tanto, lo divino se unía con lo deducible. O sea, estamos cambiando de pensamiento empírico a un pensamiento racional que ahora se ubica con un soporte en la lógica. Para Leibniz, epistemológicamente, las proposiciones de la matemática son verdades porque son verdades de razón. Esto quiere decir que su negación es lógicamente imposible. Si son verdades de razón, no se pueden negar. Si Dios lo creó y así es, esa es la verdad, no se puede negar. Su negación es imposible. Ese era el posicionamiento de Leibniz y comienza una lucha con algunas posiciones que no consideraban apropiadas este prisma epistemológico, y entonces viene una cierta crisis que es aprovechada, entre otros, por Frege para incursionar con lo que es una lógica diferente y la incursión de la noción de idea y de pensamiento en el conocimiento matemático. Otro autor que dio pie a la posibilidad de crear la epistemología y la ontología de Frege fue Boole. Recordemos que a partir de sus aportes es que se crea la lógica booleana aún utilizada, aún presente en estos tiempos. Y entonces, esta es una tercera arista que se considera como fundamental para el pensamiento logicista que inicia Frege y Russell. Afirma Boole
que la lógica está basada en hechos de otra naturaleza que tienen su fundamento en la constitución de la mente. Esto es un pensamiento pues, bastante abstracto, donde pareciera que la lógica entonces tiene una naturaleza totalmente intangible, ¿sí? Que se crea en la mente, pero que amerita de plasmarse a través de un símbolo, a través de un lenguaje y a través de una armónica relación de propiedades de los símbolos. De allí el establecimiento de la lógica booleana. Por eso el papel del lenguaje para Boole es fundamental, no solamente para él, sino para muchísimos autores que después analizaron lo que es sentido y significado en el conocimiento matemático. Para Boole es en el lenguaje donde vamos a obtener la manifestación de las operaciones de la mente y por tanto sus leyes van a ser también las leyes del mismo lenguaje. Esto pareciera, digamos, recalcar el papel de la simbología, el papel de los signos, y esto se mantiene aún presente. O sea, hay ciertos elementos que aun cuando en un momento histórico distante de los tiempos presentes surgieron, pues aún tienen vigencia, porque la formalidad matemática es lo que nos ha interesado siempre, tanto para abordarla y aprenderla, como para enseñarla. Por eso el papel del lenguaje, el papel de los símbolos y los estudios semióticos como tal han ocupado el interés de numerosos estudiosos hasta la actualidad. Ubicamos un poquito más la mirada sobre lo que fue el aporte de Frege. Ya sabemos que el logicismo como tal, pues tiene aquellos tres soportes, el pensamiento de la lógica booleana, también tenemos a Leibniz y el pensamiento cartesiano. Pero aquí el proyecto logicista se fundamenta en la búsqueda de solución a un problema en particular. Frege inicialmente aborda lo que es el estudio del conjunto de los números y a partir de esa motivación crea, digamos, unas ideas y unos planteamientos filosóficos muy interesantes. En primer lugar, es el concepto de número el que mueve todo su proyecto. Entonces, el concepto de número para Frege aparece como una reacción a las posiciones y las tendencias filosóficas de la época, que ya existían y estaban preestablecidas, tanto sobre los números como sobre las matemáticas. Es decir, él luchó hasta cierto punto con el empirismo, porque decía que aun cuando los conjuntos numéricos tenían ciertos soportes, propiedades, axiomas, teoremas, no era posible explicarlos en la realidad. Por eso lucha con el empirismo. También lucha con el psicologismo y también con el formalismo. Porque a pesar de que con el formalismo tenía cierta cercanía, pues ubica el pensamiento como un motor para acercarse a nuevas formas de conocer. Y entonces el conjunto de números va más allá de lo formal, va más allá de lo tangible y va más allá de lo expresable a través de los símbolos. Un segundo elemento es la crítica al empirismo clásico. De alguna manera, esta lucha se manifiesta en una oposición a las ideas de un autor empirista destacado que fue May. En este caso, Frege se opone de manera absoluta a la idea de May, quien había sustentado que la aritmética descansa en la inducción de hechos relativos a agrupaciones concretas, es decir, que la aritmética se refería a objetos tangibles exclusivamente. Y en este caso, por ejemplo, Frege indica que no es posible mantener esa relación con lo tangible, esa manifestación con los objetos físicos, porque hay situaciones, propiedades que no se ubican en ese campo y por tanto deben ser manejados desde otra perspectiva. También se critica el formalismo. Ahora, ¿en qué se fundamenta esta crítica? Pues él manifiesta sus consideraciones epistemológicas y no acepta una interpretación de la aritmética en términos sintácticos. Tampoco le parece a Frege que exclusivamente expresarla como una relación formal de símbolos es suficiente. O sea, digamos que falta un tercer elemento, porque ni se ve en lo tangible, en lo real, ni se expresa en lo sintáctico. Entonces, ¿dónde está realmente el concepto de número? ¿Dónde está el concepto matemático de cualquier objeto que estemos estudiando? También plantea una crítica al subjetivismo.
imagínense, con todas estas críticas que está planteando Frege, entonces se aleja tanto de los posicionamientos filosóficos que se dieron en su época que sus contemporáneos no sabían exactamente hacia qué vértice iba dirigido su posición. Entonces, con respecto al subjetivismo, Frege, entre tantas objeciones planteadas, nos indica que el número es tan escasamente un objeto de la psicología o un producto de los procesos psíquicos como podría serlo, por ejemplo, el Mar del Norte. Es decir, no puedo considerar el número un elemento de la psicología, un elemento que proviene solo del pensamiento, porque el Mar del Norte puede provenir del pensamiento, puede provenir de una idea, pero es algo tangible, mientras que el número no lo es. Además, en el posicionamiento subjetivista, al número se le asigna como si fuese una representación. Algo representa el 2. Entonces, Frege indica, no puede ser una representación, porque si fuese una representación, entonces la aritmética sería psicología. Si 2 fuera una representación, sería la mía, y la representación de otro sería, en cuanto tal, otra representación. Por tanto, si somos 10 millones de personas, entonces habrían 10 millones de representaciones del 2, y el 2 como objeto único no existiría. Por tanto, hay una lucha de pensamiento porque la perspectiva subjetivista pues hacía ver que el conocimiento provenía del pensamiento del hombre y Frege se opone. Indica que debe haber algo más. No solamente es la representación particular de ese número 2, sino que es la búsqueda entre la realidad y ese mundo intangible lo que tiene que movilizar el conocimiento matemático. También dentro de las aristas que considera Frege para su movimiento logicista, se encuentra la interpretación histórica de las matemáticas. Como ya lo hemos dicho, se considera que la matemática es parte del proceso de vida del hombre, pero también el proceso de vida genera nuevos conocimientos matemáticos. Por tanto, esto es un elemento fundamental en lo que es la posición de Frege. El proyecto logicista como tal, entonces, pretende mostrar que la naturaleza última de los números es lógica. Se trata de demostrar, en primer lugar, que se puede axiomatizar y, en segundo lugar, que sus axiomas últimos son lógicos. O sea, su propósito era expresar el conjunto de números a partir no de sintaxis, sino a partir de axiomas y de esquemas lógicos que le dieran sustento a las propiedades del número. Entonces, descubrir verdades es la tarea de todas las ciencias. Le cae a la lógica la de discernir las leyes de la verdad. Esto lo indica Ruiz como un posicionamiento particular de los aportes de Frege. Si el conjunto de los números tiene una visión en el campo de la lógica y de alguna manera la lógica busca discernir las leyes de la verdad, pues entonces el conjunto de los números tendrá verdades asignadas por la razón y verdades asignadas por la lógica. Entonces, este es lo que engloba como tal el proyecto logicista. El posicionamiento de Frege también hace cierta alusión a lo que son los indefinibles. Recordemos que los indefinibles están presentes desde Aristóteles y desde Platón, donde ellos aceptaban que habían objetos del mundo real, del mundo inmaterial, que no se podían definir. Sencillamente se aceptaban como ciertos. Pues Frege acentúa algo similar. Nos indica lo siguiente: no debemos olvidar que no toda cosa puede ser definida. Si insistimos a cualquier costo en definir lo que es esencialmente indefinible, entonces vamos a amarrarnos a accesorios inesenciales y entonces empezar la indagación en un camino equivocado desde el mismo principio. Es decir, lo que es indefinible para Frege sencillamente es indefinible y debe ser aceptado como tal con su valor de verdad. El infinito, el continuo, son parte de ese conjunto de conceptos que no son definibles por su intangibilidad. Y entonces Frege pues asume que se le debe dar cierto valor de verdad y arrancar a partir de él sin interesarnos en demostrarlo. Porque al fin y al cabo, pues no tenemos la posibilidad de formalizarlo ni de hacerlo visible para quien está creando el conocimiento o para aquel al que le estamos transmitiendo el conocimiento. Bien, me detengo un momento porque
No sé si hasta el instante quisieran hacer algún aporte o les cabe alguna duda. Por acá todo bien, profesor. Bien, fíjense que sobre los indefinibles, ¿cuántas veces nos encontramos nosotros eh, al momento de explicar un concepto matemático con un indefinible? Argumentar, por ejemplo, si un límite existe o no existe, la relación gráfica entre la presencia de una asíntota vertical y los límites al infinito, algunas veces pareciera indefinible, pero en nuestro caso, pues las aproximaciones a ese concepto se pueden apoyar en otros elementos como las representaciones gráficas, por ejemplo, como un elemento de apoyo, como una estrategia para acercarnos a ese concepto, a ese conocimiento. Pero el punto, el número irracional, algunas veces se acepta como indefinible y sencillamente se acepta como un valor cierto, con cierta razón de verdad, y no podemos ubicar otras características ni otras razones para justificarlo en una definición exacta. Bien, otro de los elementos que sustenta el pensamiento de Frege es que la aritmética es lógica. Nos indica Ruiz que la aritmética es lógica extensamente desarrollada, es decir, que tiene una fundamentación rigurosa de las leyes aritméticas, que nos retrotrae a leyes puramente lógicas y solo a taras. Si nosotros profundizamos en la aritmética, todo tiene un perfil lógico. Y por eso Frege maneja este posicionamiento de contenido matemático desde su logicismo particular. Al contrario de lo que otros autores han manejado, que son más de carácter operatorio y son más de carácter racional, en el caso del logicismo de Frege, lo operatorio se une a lo lógico para darle sentido y validez al conocimiento matemático, sobre todo en el campo de la aritmética. También nos indica Neal, que es cierto autor reconocido, paralelo y contemporáneo a Ruiz, que los objetos aritméticos son, en definitiva, objetos lógicos, porque no solamente se acompañan de un esquema axiomático profundo, sino que manejan esquemas lógicos que le dan razón de verdad. Y luego entonces llegamos a dos puntos muy álgidos en el pensamiento filosófico de Frege, que son las llamadas ontologías de Frege. Esas son las dos vertientes de pensamiento. Lo que hemos venido abordando son las aristas que consideró Frege para hacer sus creaciones. Pero a partir de este momento vamos a hacer una breve mención a lo que son las ontologías de Frege. ¿Cuáles son las dos vertientes que manejó él en cuanto a la búsqueda del conocimiento matemático? Pues a lo largo de su larga trayectoria, eh, hizo saber dos posturas particulares. Primero, la ontología objeto-función. Y en segundo término, la ontología quedante objeto-idea. Esta última ontología es la que abre camino a nuevas posturas epistemológicas contemporáneas creadas a partir del 2000, 2010 aproximadamente, sobre el manejo ontosemiótico de los objetos matemáticos. Sin embargo, la primera ontología sí fue refutada y sigue siendo objeto de crítica por parte de numerosos autores. Vamos a ver lo siguiente. Mosterin afirma que objeto y función son las dos categorías fundamentales de la ontología de Frege. En efecto, Frege todo lo asume o como objeto o como función. Según Frege, todo lo que hay, todo acerca de lo que hablamos es objeto o, en su defecto, es función. Hay objetos y hay funciones, no hay nada más. Función es todo lo que no es objeto. Objeto es todo lo que no es función. O sea, esto es un absolutismo de separación de elementos. Pareciera que el mundo se puede explicar a través de esta relación objeto y función. Y este absolutismo, por supuesto, que crea ciertas críticas, porque no es factible utilizar el actual concepto de función para explicar todos los fenómenos del mundo. Para Frege, los enunciados afirmativos en general pueden concebirse lo mismo que las ecuaciones o las expresiones analíticas descompuestas en dos partes, una de las cuales está completa en sí misma, mientras que la otra precisa de complemento, es no saturada, está incompleta. Llamo función al significado de esta parte no saturada.
Entonces, los fenómenos como tal, lo que se pretende estudiar es el objeto. La explicación incompleta y no saturada sería la función. Puede ser que hasta cierto punto verlo de esta perspectiva tenga cierto sentido, pero no necesariamente porque no todos los objetos van a ser tangibles, no todos los objetos van a ser ostensibles. Y entonces allí no sabemos hasta qué punto ese objeto no ostensible también está incompleto, también está no saturado. Por tanto, asignarle el carácter de función objeto a todo conocimiento, pues siempre ha sido un punto de crítica. Frege agrega dentro de sus postulados que objeto es todo lo que no funciona, la expresión de lo cual, por tanto, no lleva consigo un lugar vacío. Lo que está completo es el objeto de estudio, el fenómeno presente en la naturaleza, y entonces a eso es lo que llaman objeto como tal. Entonces, bueno, es un posicionamiento, una ontología muy particular. Digamos que ubicarse solamente en este plano, pues sí, tiene cierto logicismo como tal, porque esa fue la postura filosófica de Frege. No obstante, no necesariamente ha sido aceptada y ha sido objeto de muchísimas críticas. Ruiz particularmente es uno de los filósofos matemáticos que mayor énfasis ha hecho en el rompimiento de esta relación objeto-función, porque alega que hay otros elementos que también pudieron estar presentes y que no todo se puede expresar como una función de la naturaleza. Entonces, la noción de concepto dentro de esta ontología es la siguiente. Un concepto es una función cuyo valor es siempre un valor veritativo. Ahora sí es verdad que el pensamiento de Frege va a ser sometido a crítica. Porque si bien pudiéramos aceptar hasta cierto punto que hay relaciones entre los fenómenos y sus explicaciones, los fenómenos son los objetos y las explicaciones son las funciones, aceptamos como cierto ese posicionamiento. Llegar a decir que un concepto es una función y que además es una función cuyo valor de verdad es siempre veritativo, pues allí pudiera haber cierta digresión, porque no todo concepto debe ser catalogado a partir de la relación con lo que uno comprende como funciona. Algunas veces hay conceptos que son muy ambiguos. Por ejemplo, eso es lo que da apertura a la lógica difusa. Cuando nosotros decimos la pared es blanca, ¿cuál es el concepto que manejamos de blanco? ¿Cuán blanca es la pared? ¿Es un blanco auténtico? ¿Es un blanco puro? ¿Qué es blanco para ese ser pensante? Entonces, esa función pudiera tener un valor veritativo, pudiera ser verdad que es blanco, pero ese valor veritativo, ¿hasta dónde llega? Entonces, se critica mucho la relación concepto, función, verdad. Y este es uno de los puntos de mayor crítica al pensamiento de Frege. Otro de los elementos que llama la atención de todo lo que es la filosofía manejada por Frege es la filosofía del Gedanke. Este término proviene del lenguaje alemán, que es su origen como tal. Y entonces allí viene a entrar en juego lo que es la relación pensamiento e idea. Plantea Frege que un pensamiento es algo inmaterial y todo aquello material y perceptible está excluido de esta esfera, para la cual se plantea la cuestión de la verdad. Entonces, el pensamiento como tal es algo inmaterial, es aceptable. Como tal, se comprende. Un pensamiento es algo inmaterial, pero un pensamiento también es subjetivo. Entonces, viene un pequeño elemento de digresión. Si el pensamiento es el que moviliza el conocimiento, si el pensamiento es algo inmaterial, si el pensamiento es subjetivo, entonces el conocimiento necesariamente debe ser subjetivo. Bien, hay una primera pregunta. Por otra parte, también define lo que es la idea, pero esa idea la plantea a través de esta frase extraída del texto de Ruiz, que indica lo siguiente. Incluso una persona no filosófica encuentra rápido necesario reconocer un mundo interior distinto del mundo exterior. Un mundo de impresiones sensoriales, creaciones de su imaginación, de sensaciones, de sentimientos y estados de ánimo. Un mundo de inclinaciones, deseos y decisiones.
Por brevedad, quiero recoger todos estos, con la excepción de las decisiones, bajo la palabra idea. Entonces, para Frege, la idea se encuentra dentro del mundo de las impresiones sensoriales. De acuerdo a esto, ¿acaso una idea matemática tiene validez como expresión si está dentro del mundo de las impresiones sensoriales? Porque aquí habla de que tiene imaginación, sensaciones, sentimientos, estados de ánimo. O sea, las ideas pueden ser ideas matemáticas o acaso serán pensamientos sobre objetos matemáticos. Y por eso entonces él se pregunta si acaso idea y pensamiento es lo mismo. Entonces, inicialmente aclara que una idea que alguien tiene pertenece al contenido de su conciencia. Por tanto, la idea, al ser de la conciencia, es individual. La idea es subjetiva, es particular, es singular. La idea que yo pueda tener de un número entero es mi idea, está impregnada o matizada con cierta, digamos, impronta particular o singular y difiere de la de otro compañero que pudiera tener a mi lado, para quien su idea pudiera ser un poco más concreta, con mayor solidez matemática, que lo ubica mejor en el contexto real. Entonces, por eso las ideas o lo que actualmente llamamos concepciones matemáticas son fundamentales para conseguir un aprendizaje apropiado de la matemática. Indicábamos que en sus planteamientos, Freud se preguntaba si pensamiento y también idea eran exactamente lo mismo, y concluye que no, puesto que en caso contrario se llegaría al absurdo de que la verdad no es única. Recuerden que el pensamiento él lo asigna como un valor de verdad y la idea como una expresión sensorial. Entonces, si los dos fuesen lo mismo, si la idea y el pensamiento fuesen igual, entonces la idea tendría un valor de verdad. Y no es así, porque yo puedo pensar, por ejemplo, que los números racionales son, y explico, pero puedo tener una idea errada de lo que es un número irracional. Entonces, la idea y el pensamiento se entrecruzan, la idea como una primera aproximación, como una concepción, y el pensamiento, a mi modo de ver, como una concepción menos abstracta, más clara y con mayor solidez teórica. Esto también da inicios a ciertos posicionamientos epistemológicos en la enseñanza de la matemática contemporánea, entre esos lo que es la apertura al enfoque ontosemiótico, donde las concepciones y las preconcepciones y las creencias son parte del análisis didáctico en la actualidad. Termina Freud indicando lo siguiente: si alguien toma pensamientos como ideas, lo que reconoce como verdadero es su propia visión, el contenido de su conciencia, y eso no concierne propiamente a ninguna otra gente. Es decir, sus pensamientos son propios, son parte de su conciencia, pero no necesariamente se comparte con el resto, por tanto, ese concepto no sería, digamos, asimilable o isomórfico con los que manejen las otras personas. Entonces allí viene una, digamos, una cierta discreción con lo que se manejaba a nivel del concepto de pensamiento y el concepto de idea en otros autores. Surge entonces la necesidad de que se plantee, digamos, un tercer campo posible para acercarse al objeto matemático. Y ese tercer campo es lo que denomina el eje de Ángel, que asume Freud tiene que ser reconocido porque no pertenece al mundo de los pensamientos, pero tampoco está tangible. El objeto matemático puede ser intangible, pero puede haberse creado una idea sobre él. Por tanto, es algo objetivo. Un cuarto, un tercio, un sexto, la raíz de 2, es algo objetivo dentro de ciertas perspectivas epistemológicas. Lo que pasa es que no es tangible y no puedo compartirlo como pensamiento con otro porque pues cada uno le coloca su toque singular. Entonces, allí hay un elemento muy importante para analizar, porque hasta qué punto realmente ese tercer campo es lo que explica el conocimiento matemático. Nosotros debemos reconocer que los aportes en Freud han sido muy importantes, no solamente porque le asignan la impronta del logicismo a los pensamientos matemáticos, sino que rompe con esa necesidad de acción empírica de la matemática. No necesariamente la matemática se estaba
involucrando con la naturaleza y explicando los fenómenos de la naturaleza, ni tampoco la matemática como tal era totalmente racionalista porque no se ubicaba en el formalismo de la sintaxis, sino que había algo más que buscar y es la lógica. Pero entonces ahora introduce un tercer elemento, el Gedanke, y es lo que mueve un poco el piso para interpretarlo. Y sobre estos puntos, pues debemos profundizar un poquito en las lecturas, tratar de comprender un poco y de refutar o de ver puntos de convergencia, porque pudiera ser que dentro de nuestros posicionamientos encontremos puntos de convergencia con lo que plantea Frege y ubicarnos entonces en lo que sería como la enseñanza de esos objetos no ostensibles en la actualidad. Realmente como educadores nosotros hacemos uso de ese tercer campo que pareciera de absoluto reconocimiento por parte de Frege, o desconocemos nosotros el tercer campo y nos ubicamos solamente en el racionalismo, también en la enseñanza. Entonces, finalmente, pues recalcamos que para Frege el conocimiento pues no depende de tener ideas, porque las ideas pudieran ser vagas y solamente simples concepciones o expresiones sensoriales, sino que lo que le da validez como tal es el razonamiento. Entonces, el razonamiento como elemento sustancial del pensamiento de Frege y como elemento que sustenta su lógica es lo que determina el alcance del conocimiento matemático. Eso sí es fácilmente entendible y en eso sí pudiéramos tener una clara convergencia. Pero el tercer campo, pues sí pudiera ser un momento de digresión y habría que profundizar un poquito más en este punto para poder pues comprenderlo con un poquito más de amplitud, ampliar por supuesto ese campo comprensivo y abrirnos hacia nuevas posibilidades de pensamiento. Por supuesto que lo que hemos hablado, lo que hemos intentado expresar en estos momentos, pues ha sido, digamos, una breve ventana de conocimiento filosófico, no es nada profundo, solamente darnos cuenta de cómo a lo largo del tiempo y llegando justamente al periodo histórico del Frege, se han manejado diferentes posiciones, diferentes formas de ver la matemática como ciencia, como conocimiento y de crear ese conocimiento. Valdría la pena pensar en qué momento estamos. Si ya dejamos el empirismo, si ya no estamos en el racionalismo, si ya el formalismo se dejó de lado por el logicismo y más adelante veremos el intuicionismo, realmente en qué momento estamos nosotros. ¿Cómo actuamos nosotros como elementos que buscamos aprender matemáticas y como sujetos epistémicos que aprendemos y tratamos de enseñar matemáticas? Entonces esas son preguntas que quedan allí para un momento posterior y que sería muy bueno que las estuviesen analizando para efectos de plasmarlo en sus reflexiones. Escucho cualquier sugerencia, escucho cualquier inquietud. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Queda algo por aclarar? ¿Me Por acá podrían... todo bien, profesor. Excelente, en realidad. Muy conforme con la introducción. Le quería comentar, a mí todavía no sé si a mis compañeros les pasa igual, en la plataforma del IESIP no me está apareciendo la materia. Ajá. Entonces, eh, ¿por dónde se puede canalizar eso para que hagan la inclusión y poder ver el material y eso? Sí, justamente también acabé de revisar el acceso a la plataforma y adicional a los cursos que ya hemos superado, pues no tengo el acceso a esta aún. Bien, pues podríamos hacer lo siguiente. Voy a notificar de una vez, aprovecho y Ya. notifico de una vez para que ustedes tengan la posibilidad eh, pues de incorporarse a la plataforma, a hacer la lectura particular del extracto del texto de Ruiz que está allí. Por supuesto, sugiero una lectura muy flexible, sin mayor angustia, porque nosotros como estudiosos de la matemática, pues queremos siempre encontrar una formalidad estricta y una absoluta verdad en un 2 más 2 es igual a 4. Y analizar este tipo de pensamiento algunas veces pues nos impacta y nos crea pues cierto choque filosófico porque nos ubicamos en un racionalismo absoluto. Entonces, con la mayor flexibilidad, y no se angustien si yo les pido que por favor hagan un análisis reflexivo sobre el pensamiento y la postura de Frege o las posturas de Russell, ustedes expresan lo que su sentir les indique.
Es decir, si ustedes consideran que el valor de verdad de una proposición propuesto por Russell no debe ser aceptado en los actuales momentos debido a, ustedes lo expresan con la mayor sinceridad. Si consideran que hay convergencia o divergencia respecto a cierta postura de Frech, lo pueden indicar. Es decir, no se sientan ni cohibidos ni encorsetados a cierto posicionamiento. Sencillamente es aceptar y tratar de comprender por qué tuvieron esa visión particular en ese momento. Es un momento histórico, ¿sí? El historicismo presente en el pensamiento del Frech. En este momento puede ser que le interese a otro. Que volvamos hasta cierto punto al empirismo. Puede ser que en este momento, si a mí me piden realizar un ensayo, sobre la postura filosófica del docente universitario que está dictando cálculo en ingeniería mecánica, yo pueda reconocerlo como un docente que se mueve estrictamente en una filosofía racionalista con visos de empirismo. Eso pudiera escribirlo yo. ¿Por qué? Porque lo veo como una persona que busca una verdad axiomática que sea demostrable en la realidad. El ingeniero mecánico necesita ubicar de manera absoluta sus conocimientos dentro del campo de la realidad. Por eso pudiera conversar al respecto y pudiera decir o plasmar eso en un ensayo. Entonces, pues bueno, no se preocupen, ustedes pueden indicar de manera abierta y libre. Allí, como les digo, la imaginación es el límite. Ustedes establecen cualquier posicionamiento al respecto, pueden hacer sus críticas, pueden establecer sus puntos de convergencia respecto a la postura de Frech o de Russell y no hay ningún inconveniente. Y respecto a las actividades, una vez que ustedes tengan el acceso a la plataforma, pues allí están plasmadas las orientaciones para las 3 actividades que contemplan la asignatura. La más extensa es la primera, porque leer con profundidad este material pues amerita un poquito más de tiempo. En el tercer encuentro, yo aspiro que la participación sea más de ustedes, porque eso es lo que va a tener el peso en la ponderación para efectos de evaluación. El día de hoy, pues, era un posicionamiento de ustedes más pasivo, receptivo, solamente como abriendo la ventana a lo que es el estudio de la filosofía de la matemática. Cualquier duda, por favor, la manifiestan. Eh, Cualquier duda pueden escribirme con toda confianza en la plataforma y allí podemos entonces intercambiar, ofrecer la orientación que ustedes requieran y por supuesto, pues, gratas órdenes que permitan, una vez que termine la actividad, hacer del conocimiento de admisión la situación en la cual se encuentran los dos participantes para que puedan entonces ser incorporados en la brevedad. Y tenemos, pues, el campo abierto para cualquier duda, si tienen alguna interrogante o alguna inquietud. Buenos días, les saluda Maricel Ormaza. Yo también soy de Ecuador, pues ingresé creo que 8:10 y de aquí de Ecuador. No sé, en Venezuela creo que serían las 9:10. He revisado el acceso al aula virtual, tampoco tengo acceso al módulo um, de esta materia, para que por favor también me ayude notificando en esa parte mi nombre. Excelente, ya lo vamos a hacer. Entonces, no se preocupe, ya me encargo de esa parte. Y bueno, les ratifico mi mayor disposición a ayudarles. Les reitero la bienvenida en este espacio virtual. Les auguro mucho éxito. Involúcrense con una perspectiva diferente que nos aleja de lo numérico, que nos aleja de ese manejo operacional al que estamos acostumbrados en el campo de la matemática, tanto en su estudio como en su enseñanza. Y entonces, bueno, una vez que tengamos acceso a la plataforma, pues aquí van a ver una serie de materiales, algunos de data reciente y otros clásicos, porque por ejemplo el texto de Ruiz, Filosofía de la Matemática, es un clásico editado por la Universidad de Costa Rica. Y entonces podemos hacer uso de esos materiales para plasmar nuestras reflexiones en la actividad número 1. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra duda, pues damos entonces por culminada la actividad. Y bueno, nos veremos entonces, Dios mediante, en 15 días.